Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos con Javier Arandes, que nos trae su última novela, El Rey de Bronce. Javier, ¿qué tal? Hugo, pues un placer estar contigo y muchísimas gracias por este ratito que me concedes. Bueno, es un privilegio estar contigo. Nos traes una novela apasionante. Cuenta un poquito de qué trata la historia. Vale, mira, partimos de la base de que yo escribo novelas de aventuras relacionadas con el mundo del arte. Si la aventura es intentar averiguar qué ha ocurrido con el cráneo de Goya, resulta que eso ocurre en 1828, con lo que se convierte en una novela histórica. En este caso nos encontramos con El Rey de Bronce, esas aventuras, ese arte, pero en una novela contemporánea, que ocurre en la actualidad. Y nos va a contar la historia de Lucas Santamarta, un joven emprendedor tecnológico, valenciano, que vende su startup, vende su empresa por una cantidad muy importante de dinero para poner en marcha el plan que lleva 20 años dando forma, que es vender al tercer mayor museo de Estados Unidos un busto de bronce del siglo IV a.C. que representa a Alejandro Magno. El problema es que ese busto no existe. Lucas Santamarta tendrá que reunir a un equipo multidisciplinar para fabricar ese busto, para lograr que pase los controles de autenticación más sofisticados del planeta y para que el museo se convenza de que es una pieza que quiere adquirir. Y a partir de ahí entrarán coleccionistas particulares, sicarios y la policía de varios países de Europa que quieren reventar esa operación. Y bueno, la gente de aquí, tú eres valenciano, soy de Valencia, verá que la ciudad de Valencia está muy presente en tu novela. Bueno, fíjate que, Hugo, cada novela pide una localización, evidentemente. En la anterior, en La última mirada de Goya, si vamos a narrar esos últimos meses de vida de Goya, como una novela de aventuras también, esos últimos meses transcurren en Burdeos, por lo tanto la novela no puede estar ambientada en otro lugar que no sea Burdeos. Pero El Rey de Bronce, la ubicación original no es importante. Este plan se puede llevar a cabo desde Madrid, desde Barcelona, desde Sevilla, pues se puede llevar a cabo desde cualquier lugar. ¿Cómo no hacerlo desde Valencia, que es la ciudad que amo? ¿Qué tiene el arte que engancha tanto a la hora de tejer historias de misterio? Bueno, yo creo que el arte... yo no soy experto en arte y a lo mejor hay muchas personas que tampoco lo son, pero sí que somos amantes del arte, de aquellas piezas icónicas. Quien no admira las Meninas, quien no admira los fusilamientos del 3 de mayo, quien no admira el Jardín de las Delicias, son piezas que son patrimonio de la humanidad y que nos trasladan a otras emociones, nos trasladan a otros lugares cuando logramos verla. El arte, además, y está muy presente en El Rey de Bronce, también para determinadas personas y de determinado estatus socioeconómico, el arte también es prestigio. Y el tener una determinada pieza, una determinada firma, habla del estatus económico que tiene, y esa está muy presente en El Rey de Bronce también. Efectivamente, el arte está presente en tu novela. Tenemos una historia digna del mejor guión de Hollywood. Yo veo imágenes, yo veo una serie aquí, o algo así, ¿eh? Pues mira, Hugo, yo lo que intento hacer es, en cada novela, además de la historia que cuente, de generar ese trampantojo entre la realidad y la ficción, pero que la realidad no cambie y sea perfectamente plausible y documentada, lo que también intento es hacer un pequeño homenaje a géneros que a mí me enamoran. Estamos hablando que La última mirada de Goya es capa y espada, que es Los tres mosqueteros, Scaramouche, A la triste, que Los guardianes del Prado es esa ambientación en guerra civil, esa confrontación política pero a la vez emocional, rodeada de arte, mientras que El Rey de Bronce es mi particular homenaje a las películas de golpes, a las películas de grandes engaños. Ocean's 11, El golpe, El secreto de Thomas Crown, The Italian Job, La casa de papel. Y entonces nos encontramos ante ese personaje que tiene una mente privilegiada y que genera un plan alrededor de todo el mundo que va muy por delante de las personas que quieren evitarlo, pero también va muy por delante de los lectores, para generar mucha sorpresa, mucha tensión y mucha trama de conflicto. Claro, ¿cómo es el proceso creativo? Una novela de este calibre, ¿cómo es el proceso creativo? ¿Cómo llega esa historia a tu mente? ¿Cómo te inspira? ¿Qué fue la primera vez que dijiste? ¡Ostras! ¡Qué interesante! Pues para eso, Hugo, necesito contar una historia. Y si me permites, la cuento. Por supuesto. Mira, es una historia completamente real.
En los estertores de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando el ejército aliado se iba acercando hacia Berlín e iba liberando campos de concentración, iba liberando poblaciones ocupadas, países ocupados, en Austria, en una población llamada Altaussee, había unas minas de sal y los lugareños les comentaron que de esas minas de sal no dejaban de entrar y salir camiones del ejército alemán. Cuando un grupo de este ejército aliado, un grupo de soldados americanos, llegó a esas minas de sal, se las encontraron completamente tapiadas, las entradas completamente tapiadas. Con lo que tuvieron que poner unas cargas explosivas para volar esos muros y poder entrar dentro de las minas para ver qué había. Allí se encontraron más de 6.000 obras de arte. Obras de arte que habían sido robadas en países ocupados, expoliadas a judíos y que tenían como objetivo dos cosas. Unas eran las colecciones privadas de altos cargos del partido nazi y el otro eran los fondos que Hitler estaba dedicando para el futuro, que evidentemente nunca se construyó, para el futuro Museo del Führer en Linz. Allí se encontraba la Madonna de Brujas, de Miguel Ángel, se encontraba el retablo de la Catedral de Gante, de Jan van Eyck, pero la obra, entre las 6.000, la obra que más sorprendió a los investigadores era un cuadro de Johannes Vermeer. Johannes Vermeer, el gran maestro del barroco alemán, que en vida solo había pintado 32 cuadros. Y ese cuadro en concreto, Cristo y la adúltera, tenía la particularidad de que era un cuadro inédito, completamente desconocido de Vermeer. El cuadro tenía papeles, pertenecía a Hermann Göring y tras una serie de peripecias había llegado a sus manos a través de Hans van Meegeren. Hans van Meegeren era, en 1945, un pintor de medio pelo holandés que parece ser pues, que se había dedicado pues, a hacer labores de marchante, labores de contrabandista y había vendido ese cuadro de Vermeer. Hans van Meegeren fue detenido y acusado de dos cargos: colaboración con el régimen nazi y venta de patrimonio nacional de los Países Bajos. Entonces el fiscal pidió pena de muerte para él. Ante esa petición, Hans van Meegeren levantó la mano y dijo: un momento, que eso no es un Vermeer, que lo he pintado yo. A lo que nadie le creyó, evidentemente. Y durante las 6 semanas que estuvo encarcelado a la espera de juicio, le pidió a su abogado un lienzo y materiales para pintar. Cuando llegó el juicio, el abogado defensor de Hans van Meegeren llamó al estrado, ordenó que sacaran el cuadro encontrado en Altaussee, Cristo y la adúltera, y llamó a declarar al mayor experto en Vermeer que había en aquellos momentos en los Países Bajos. Simplemente le preguntó: por favor, sin tocar el cuadro, díganos si este cuadro es un Vermeer. El experto se acercó y dijo: sin duda, es un Vermeer y además es inédito. Dice: vale, pues ahora va a entrar otro cuadro en la sala. Y por favor, díganos lo mismo, si es un Vermeer. El experto se acercó a ese segundo cuadro y sorprendido dijo: otro Vermeer inédito. El abogado de Hans van Meegeren tomó una botella de alcohol y un paño, lo impregnó y con el paño lo pasó por la firma de Vermeer y debajo estaba la firma de Hans van Meegeren. Con lo que demostró que efectivamente Hans van Meegeren no había vendido ningún cuadro de Vermeer y resultó absuelto. A partir de esa historia, que es completamente real, yo me pregunté si eso sería posible hacerlo hoy en día, con la cantidad de tecnología disponible que tienen museos y que tienen instituciones artísticas para detectar una falsificación. Existen radiografía, rayos X, tomografía computerizada, pero dándole una vuelta de tuerca, dije no, y con pintura no, con escultura griega del periodo helenístico, siglo III a.C., una pieza con 2.500 años de antigüedad. ¿Sería posible hacerla pasar por verdadera? Y eso es lo que narra El Rey de Bronce. Impresionante, ¿verdad? Que la realidad supera la ficción muchas veces. Absolutamente. Y de hecho, esta historia, hablando de realidad y ficción, ¿sí? ¿Qué parte de realidad y qué parte de ficción hay? Vale, evidentemente es una novela, es una ficción. Vamos a partir de determinados puntos que son polémicos. Hay expertos que estiman que aproximadamente el 30% de las obras expuestas en museos alrededor del mundo son falsas. Son falsas porque o bien sí que datan del periodo en cuestión, pero están pintadas por otro artista y la firma está copiada, o bien son falsos originales. Por lo tanto, el negocio de la falsificación de arte es uno de los 5 mercados negros más grandes del mundo.
armas, drogas, tráfico de personas, estafas cibernéticas y falsificación de arte. A partir de ahí, yo lo que trato es de componer no una novela sobre la falsificación de arte, es un golpe, como venía diciendo antes, es un gran engaño. Y para eso lo que necesito, es uno de mis géneros favoritos, necesito recurrir a las historias contadas en ese género para poder incluir aquellos elementos que son clave. En este caso, una persona con un cerebro privilegiado, Lucas Santamarta, para poder diseñar en su cabeza un plan alrededor de todo el mundo que acabe, ojalá, con el objetivo que se ha planteado, que es colocar esa estatua de bronce en el Museo de Chicago, al que se la quiere colocar, al que se la quiere vender. Pero él tiene que juntar un equipo con diversas habilidades que lo hagan posible. Entonces necesitamos un hacker, uno de los mejores hackers del mundo, necesitamos actrices, necesitamos intérpretes, necesitamos mucha gente para darle forma a este golpe. Además, en estas historias de golpes, en estas historias de engaños, de robos, curiosamente, los espectadores o los lectores nos ponemos de parte de personas que están haciendo algo ilegal. Curiosamente, nos ponemos de parte de George Clooney y Brad Pitt, que van a robar 150 millones de euros en un casino. O nos ponemos de parte de Paul Newman y Robert Redford, que van a hacer un gran engaño en el golpe. ¿Y por qué? ¿Por qué nos ponemos de parte de alguien que está haciendo algo ilegal? Es por dos motivos. Uno, porque eso ilegal lo están haciendo contra alguien o algo más poderoso y más malvado. Y dos, porque lo hacen desde la inteligencia y no desde la violencia. Y entonces eso nos conecta mucho con esos personajes. Pero además, nuestro personaje Lucas Santamarta, ese acto ilegal no lo va a querer hacer solo por dinero. Tiene unas motivaciones internas muy fuertes y muy duras que iremos conociendo a lo largo de toda la novela, a lo largo de todo El Rey de Bronce. Novela que estás en plena firma de libros, presentaciones, firma de libros en Valencia, Madrid. ¿Qué pregunta a día de hoy sobre esta novela no ha hecho nadie aún y te gustaría que te hicieran? ¿Te brindo la oportunidad de ser tu periodista? Mira, la novela efectivamente, Hugo, salió el 24 de abril, el pasado 24 de abril, justo coincidiendo con la Feria del Libro de Valencia. Por lo tanto, no he tenido tiempo todavía de hacer promoción fuera de Valencia porque he estado en la Feria del Libro firmando muchos días y afortunadamente con el apoyo de muchas personas lectoras. Y ahora empezamos ya sí que la gira de promoción por toda España y demás. Todo el mundo, normalmente cuando se habla de novelas y novelas que tengan un cierto componente o bien histórico o bien de un mundo un poco más desconocido como puede ser el de las falsificaciones de arte, acaban preguntándote por la documentación, el proceso de documentación, lo cual es muy interesante. Pero esta novela tiene algo que para mí es muy especial, todas las novelas lo son, pero esta tiene algo muy especial y es que he tenido que diseñar para mí al personaje más apasionante que he tenido que escribir jamás, que es Lucas Santamarta, y que ha tenido un reto enorme porque es un personaje que es mucho más inteligente que yo. Y entonces ha habido que crear a alguien mucho más inteligente que yo, que creara un plan que a mí personalmente pues no se me ocurriría a no ser que me pusiera en la piel de ese personaje. Entonces la pregunta es, ¿cómo has creado a un personaje tan inteligente, más inteligente que tú? Y la respuesta es que cuando escribimos, yo al menos me salgo de lo que es la realidad. Viajas como a un mundo donde todo es posible, donde todas las posibilidades pueden ser probables. Entonces, cuando te alimentas de novelas de ese género de golpes, robos, novelas, películas, series y demás, empieza a abrírsete la mente hacia todas esas posibilidades desde las más tecnológicas hasta las más analógicas, desde entrar en un ordenador a través de un cortafuegos de una gran institución, como disfrazarse de algo para engañar a alguien. Y entras en la mente de alguien que tiene una visión completa de todo el plan y es apasionante. O sea, en ese proceso dejas de ser tú mismo para convertirte en esa persona. Javier, nos encanta escucharte, leerte. Toda esa pasión que transmites hablando se puede apreciar en tus páginas. Estamos de promoción, pero imagino que ya en tu casa estarás pensando la siguiente novela. Seguiremos con el mundo del arte
pues dar una pincelada Pues, sobre el proyecto. mira, Hugo, yo creo que todas las escritoras y escritores, a medida que vamos escribiendo novelas, llega un momento que echamos la vista atrás y nos damos cuenta que todas nuestras novelas tienen un mismo hilo conductor. Y yo me he dado cuenta cuál es mi hilo conductor. Mi hilo conductor es las aventuras que yo habría querido vivir. A mí me hubiera gustado ir a caballo con una espada y proteger a Goya, y vivo en el siglo XXI pagando electrodomésticos a plazos y sufriendo subidas de gasolina. Yo tengo muy claro que voy a continuar escribiendo novelas de aventuras relacionadas con el arte. Y esa es la novela que ya estoy la siguiente novela que ya estoy trabajando en ella. Continuamos con aventuras, continuamos con arte. Volvemos un poco histórica, volvemos un poco atrás, volvemos al primer cuarto del siglo XX. Y creo que la trama a mí me enamora, con lo que ojalá a los futuros lectores también le enamore. Pero de momento de la que estoy enamorado es del Rey de Bronce, con el deseo de que apasione y proporcione grandes ratos de lectura a todas las personas que decidan y den una oportunidad a meterse en sus páginas. Efectivamente, hasta entonces estamos con Javier Arandes, El Rey de Bronce, una novela imprescindible.